Esta semana se desató una fuerte polémica en el caso del testamento de Daniel Bisoño. A través de las redes sociales, Alex Bisoño, hermano del fallecido conductor de Ventaneando, publicó un comunicado en donde informó que Cristina Rivapalacio, expareja de Daniel Bisoño y madre de su hija, se había alejado de la familia, que incluso había cambiado las chapas de su casa, no sabían en dónde se encontraban las cenizas de Daniel Bisoño y había un distanciamiento fuerte después de que Alex B confirmara que Daniel Bisoño no dejó un testamento. Esta información la semana pasada también la informó Patti Chapoy y así lo había dejado ver Cristina Rivapalacio en una entrevista con la periodista Matilde Obregón. Hoy me encuentro con el abogado José Luis Cruz Martínez, que agradezco siempre tu disposición para aclararnos dudas acerca de este caso. José Luis, te agradezco mucho el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gerardo, gracias a ti y a tu público. Vamos primero con el caso de Daniel Bisoño. De hecho, yo el domingo en el programa Perro Chismazo tuve a uno de los amigos de Daniel Bisoño, David Alegre, y él comentaba que pues posiblemente él piensa que Daniel Bisoño no pues dejó un testamento escrito por el miedo a morir, que él pensaba no morir. Me acabo de enterar, de hecho, igual que todo el mundo, que no estaba lo del testamento. Y algo que de hecho Pedrito me contó es que se le propuso, o sea, como que sí, Patty fue muy insistente durante un tiempo de que Daniel hiciera testamento. Y Daniel, pues él como, ¿sabes? O sea, él tenía la mejor atención médica del país. Y estuvo grave muchas veces, no fue la única vez que estuvo grave. Entonces, pero como muchas veces estuvo grave, muchas Salía. veces salió. Entonces, yo quiero pensar que para Daniel fue un tema más bien de que no quería, como que, o sea, que tal vez el hecho de dejar un testamento como que abría la puerta de ya es alguna posibilidad real, ¿sabes? Ujú. Que no va por ahí, o sea, obviamente sabemos que más bien es algo que todos que tenemos que tener, sobre todo cuando eres el pilar de tanta gente como lo era Daniel. Sin embargo, siento que en el fondo él trataba de no pensar en eso y pues desafortunadamente ahora dejó como pues un problema que se va a tener que Claro. solucionar. Entonces, tal vez eso es lo que nos está intentando decir. Aunque muchas veces en Ventaneando, pues daba a entender que ya estaba ese proceso. Sin embargo, cuesta creer que realmente ese proceso nunca llegó y murió sin dejar legalmente un testamento. ¿Qué sucede en este caso, José Luis? Gracias Gerardo. Pues mira, primero decirte que lamentablemente en México la cifra de personas que no tienen testamento es altísima. Y como abogado sí puedo recomendar ampliamente otorgar un testamento. No saben lo complejo que es tramitar una sucesión intestamentaria. Más que complejo, es muy caro y es muy largo. Entonces, sí da un poco de paz que las personas hagan su testamento, las llamo a que lo hagan. Bueno, en el caso concreto, lo que sucede es que a falta de testamento, se tienen que seguir las disposiciones legales del Código Civil. Nuestro Código Civil señala qué familiares heredan en qué supuestos específicos. En este caso entiendo que el señor Bisoño le sobrevive pues su hija y le sobrevive uno de sus padres, ¿no? Con hermanos y bueno, la ex esposa, etcétera. En este supuesto tan específico donde hay tantos familiares, opera un principio general del derecho sucesorio, que es que en materia de sucesiones, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Existe un artículo expreso en el Código Civil aplicable aquí en Ciudad de México que señala, es el 1611, que señala que cuando a la herencia concurren un hijo con un ascendiente, es decir, un hijo con un papá o la mamá, el heredero universal es el hijo, en este caso, la hija de Daniel, Micaela. Sin embargo, el papá no tiene derechos hereditarios, pero tiene derecho a recibir alimentos, a recibir una especie de pensión. Eso es lo que dice el 1611, Gerardo, pero también necesito informarle a tu audiencia que existen otras disposiciones legales que a mi parecer excluirían en este caso la posibilidad de que el señor, el papá de Daniel Bisoño, tuviera una pensión alimenticia. Te explico básicamente que un padre, ya una persona adulta, puede pedir pensión alimenticia de sus hijos, así como los hijos de los padres, luego los padres de los hijos. Pero la obligación de dar alimentos recae en todas las personas, es decir, en todos los hijos, en este caso en Daniel y en todos sus hermanos, que entiendo que son otros dos.
Entonces la ley dispone, fíjate, en el artículo 1369 es cortito y te lo voy a leer. No hay obligación de dar alimentos sino a falta o por imposibilidad de los parientes más próximos. Es decir, este artículo dice que no hay obligación de dar alimentos si hay otros parientes próximos. En este caso, ¿quiénes son los parientes próximos? Los otros dos hijos. Entonces, sí, en este caso, me parece que la única heredera universal es la hija. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? Lamentablemente no hay un tiempo, Gerardo. Yo te puedo decir que en el tribunal se han resuelto juicios sucesorios de los años 2001, 2002, o sea, y también sucesiones pues muy cortas, ¿no? De 2000. Generalmente, ¿qué define el tiempo? Que exista o no conflicto entre los familiares. Si no existe conflicto entre los familiares, es un juicio rapidísimo que incluso en algunos supuestos se puede llevar ante un notario para esquivar la tardanza de los jueces de lo familiar. Porque mira, Alex B dice que él no está interesado en el dinero de Daniel Bisoño, que él tiene sus propias cosas, él se puede mantener. Simplemente dice que hubo muchas pláticas con Daniel en donde se habló de, pues, un dictamen de él. Él tenía, obviamente, pues, destinada sus bienes y dinero hacia, me imagino, a su hija. Había una voluntad de su parte y él quiere que se cumpla esa voluntad. Sin embargo, de acuerdo a lo que exponen, entendemos que Cristina Riva Palacio no está muy de acuerdo a lo que posiblemente esté diciendo el hermano de Daniel Bisoño aquí. ¿Qué puede hacer la mamá del hijo de la hija de Daniel Bisoño en este proceso? ¿Podría a lo mejor vender algún bien de Daniel Bisoño para obviamente sostener a su hija en este tiempo en el que todavía no hay un testamento? Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante. Los juicios sucesorios intestamentarios, en este caso, porque no hay testamento, siguen un proceso legal que es, insisto, un poco más largo que los testamentarios, cuando sí existe una disposición testamentaria. Lo primero que te puedo decir es que presentada la denuncia del intestado de Daniel Bisoño, en la propia denuncia, quien la firma, en este caso, pues la ex esposa de Daniel podría hacerlo, tiene que señalar quiénes son los presuntos herederos. En este caso, como ya te lo señalé, la ley es muy clara y no hay dudas. La única heredera es la hija de Daniel Bisoño, la niña Micaela. Posteriormente, el juez va a llamar, digamos, a una audiencia, a una junta, en donde se tiene que designar un albacea. Recordemos que el albacea es la persona que temporalmente administrará los bienes de la persona fallecida, ¿no? Generalmente en los intestados el albaceazgo recae sobre los propios herederos. Sin embargo, aquí pues recordemos que la única heredera es una pequeñita muy menor de edad, que será representada legalmente por su madre. Desde luego que su madre tiene la representación legal, y entonces su madre tendrá que designar al albacea, digamos, en nombre de Micaela, y se puede designar a ella misma. A mí me parece que eso es lo más lógico, ¿no? Que un padre administre pues, los bienes de Hija. su hija. Desde luego que podría designar al hermano o al abuelo, a quien ella quisiera, pero generalmente recae sobre los propios padres. Es lo lógico, además. Pero en ese proceso ella podría tomar dinero para seguir pagando la colegiatura de la niña. ¿Sí se puede? Sí, sí, me faltó explicar esa parte, tienes razón. El albacea con autorización de los herederos, pero en este caso pues es una niña y representada por la madre, puede disponer de algunos bienes precisamente para la manutención de la pequeña. Entonces sí podrían tomar este dinero de cuentas bancarias, vender algún inmueble sin ningún problema. A veces tiene que ser con autorización del juez, pero el albacea es un administrador. Entonces él tiene que ver cómo mover los dineros. Desde luego, esto no es una carta abierta que la mamá de Micaela, y no creo que lo haga, malbarate los bienes y regale todos y los venda a algún familiar. No, al final de cuentas, el albacea tiene una obligación de rendir cuentas y de decirle al juez, mira, juez, había tres casas, vendí una en tantos dineros y con eso pagué la universidad de Micaela y sus alimentos, ¿no? Entonces, al final sí hay una obligación de rendición de cuentas. Y esa parte creo que tienen que mantener tranquilo a todos. El dinero de la niña pues va a estar muy claro en cómo se manejó al final del proceso. Wow, porque entenderíamos coloquialmente, los que no estamos muy metidos en temas legales, es que realmente al no haber un testamento podría estar desprotegida la niña. A ver, desde luego que estaría mucho más protegida con un testamento. Sí, fue una gran omisión del señor Daniel no otorgar un testamento, pero precisamente ante estas omisiones la ley tutela a los familiares más cercanos.
y además es una niña, y en derecho mexicano hay un principio llamado principio de interés superior de la niñez. Entonces, todas las decisiones, incluso del juicio sucesorio, se tienen que tomar siempre atendiendo al mayor interés de Micaela, en todos los casos. O sea, aquí no hay manera de resolverlo de otra forma. Y el hermano puede interponerse en esta situación en caso de no estar de acuerdo de que no se cumpla esa voluntad, como dice de Daniel Bisoño. Mira, generalmente se nombra un curador que vigila, digamos, la tarea del albacea, pero es una tarea más de vigilancia. Puede llegar a denunciar si se hacen malas prácticas, pero no lo veo muy posible en este caso. La única persona que digamos que podría llegar a pedir alguna circunstancia es el abuelo de la niña, el papá de Daniel, pero su petición debería o tendría que circunscribirse a una pensión alimenticia a la que, te repito, creo yo que no tiene derecho porque tiene otros dos hijos que lo pueden pues mantener, ¿no? O sea, vaya la redundancia, tiene otros dos hijos que se pueden hacer cargo de él. Yo entiendo que Daniel Bisoño se hacía cargo de él, le ayudaba económicamente, pero bueno, él ya murió y Claro. eso es una realidad. Y tiene otros dos hijos que tienen la obligación de ayudarlo ahora a él económicamente. Ahora, algo muy importante, José Luis, cuando una persona fallece, ¿también mueren las deudas? No todas las deudas, algunas deudas sí, generalmente las deudas que mueren, digámoslo, son las de tarjetas de crédito y algunos créditos hipotecarios o créditos personales, porque el propio banco te va cobrando un seguro en el que te dice, bueno, si tú falleces, se liquida la deuda. Y por eso generalmente se dice que estas deudas desaparecen. Pero digamos, si Daniel le debía algún dinero a cualquier persona, digamos física, Mm. esa deuda sigue subsistiendo. O sea, Y en ese caso, ujú, esa persona podría ir a cobrarle a la familia. sí, en este caso a Micaela, ¿no? O sea, yo te llego, imagínate que yo te llego con un contrato de préstamo firmado por Daniel Bisoño y te digo, oye, él me debe 1 millón de pesos, ¿no? O él me debió 1 millón de pesos. Se demanda o procesalmente se tiene que demandar a la sucesión de Daniel Bisoño y la sucesión responde con los bienes que haya dejado Daniel. Y es representada en juicio por el albacea. Por eso el papel del albacea es tan importante, porque el albacea es el representante legal en caso de juicio. Claro. Qué complicado el proceso también. Totalmente. ¿A partir de qué edad puedes hacer un testamento, José Luis? Lo puedes hacer, me parece que desde los 16 años incluso. O sea, pero desde los 18 lo podemos hacer. Yo tengo 31 y yo te puedo decir que ya tengo testamento hecho. Es responsabilidad de todas las personas hacerlo, porque créanme, gente, le ahorran muchísimos problemas a la familia y además de problemas, tiempo y dinero. Entonces hay que salir a testar. Hay jornadas de testamentos en las notarías. Septiembre es un mes muy barato para hacer los testamentos e incluso las personas mayores, me parece que de 60 años, ya tienen como un descuento permanente en todas las notarías de Ciudad de México, que además todos los notarios de Ciudad de México son muy capaces. Oye, Yo invita con gusto. a que te sigan en redes sociales, por favor. Pues por favor, gente, síganme en mis redes. Soy Oye José Luis, tanto en TikTok como en Instagram. Ahí estamos intentando responderles las dudas que nos hacen por mensaje directo. Gracias a Dios han sido muchas últimamente y las vamos respondiendo y las hago yo personalmente. Entonces, ojalá nos puedan seguir. Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos y obviamente estar muy al tanto acerca de este tema, en este caso del testamento. Así que analicemos muy bien y vayamos planeando hacer testamento para evitar este tipo de problemas.